Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Se me oye? Manitas arriba, si se oye perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Creo que eh, es de las mejores presentaciones que se pueden hacer. Soy amigo de la universidad, amigo de los universitarios. Y siento esta casa como mía, porque ya es así y dentro de unos meses se cumplen 9 años, nada más y nada menos que 9 años de estar aquí entre estas paredes y sentir el orgullo de pertenecer a esta familia. Bueno, pues una vez más en esta jornada de encuentro de responsables del deporte universitario, pues estoy aquí con vosotros. Siento mucho que el ángulo de la cámara sea este, la cámara está aquí, está en el teclado, no está en la parte de arriba de la pantalla, así que van a estar tragando barba todo el rato. Yo intentaré echarle para atrás y clavar la mirada en el teclado, porque bueno, yo no traigo presentación, así que o me aguantan a mí o ponen una foto de Brad Pitt en la pantalla eh, para entretenerse visualmente, que sería un acierto. Me han invitado a dar una conferencia de más de una hora, nada menos, pero así que pónganse cómodos, porque además el tema, cosa que ya adelanté la semana pasada en el primer congreso del deporte, el tema se las trae, y es la axiología del juego limpio en la salud física y mental de los deportistas, nada más y nada menos. Esto es una especie de trabalengua y además le ponen esto a un filósofo. Entonces, claro, cuando me ponen un tema de este tipo a un filósofo, a mí se me hace la boca agua. He estado escuchando con mucha atención la presentación de la profesora Alejandra Popoca y también de José Luis Canales, mis felicitaciones. Y el tema de los valores es un tema que está vertebrando todas las presentaciones del día, según veo en el programa. Esto es muy interesante porque ya estarán ustedes hasta las narices de escuchar la palabra valores. Y yo voy a hacer exactamente lo mismo. Durante una hora estaré dándole vueltas a esto. Pero en mi función de divulgador, voy a intentar que esta charla, esta conferencia, no sea excesivamente trituradora, porque entre otras cosas son las 2 de la tarde, es una hora muy buena para ir pensando en salir corriendo a comer y seguramente muchos tendrán ya cierta hambre en el estómago. Así que, como es un tema complejo y es un tema difícil, yo voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla, más sucinta, que la podamos entender todos, pero esto tiene un grado de complejidad bastante manifiesto, mucho más después de que hace menos de mes y medio presentar un libro sobre ética, sobre valores, que se llama Ética para Desconfiados y que además he trabajado muchísimo, gran parte de lo que voy a contaros en esta próxima hora y de manera muy profunda a nivel filosófico. Sabemos dónde estamos, somos del Deporte UNAM, pero el tema de este encuentro es valores y, bueno, pues no quiero dar ni rectificar nada de lo que se ha dicho previamente, pero sí quiero, de alguna manera, afinar para que sepamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de valores. Lo primero es explicar el título, porque veo la mano de mi amigo Alejandro Franco, igual que la semana pasada en este título, con la palabra axiología, que es una palabra suficientemente difícil como para que de a priori salgamos todos corriendo de aquí. Voy a explicaros qué es la axiología y a partir de aquí vamos a fabricar, y además es el único chiste que voy a poder hacer durante toda esta hora, ¿no? Acción, que no es un detergente fregatrastes, acción, que es una palabra griega, significa valor. Acción significa valor. En griego, acción significa valor. De tal manera que cuando hablamos de axiología, estamos hablando, bueno, pues de la rama de la filosofía que trata sobre los valores. Y esto es muy importante. Fijaros que digo la rama de la filosofía porque es una escisión dentro del mundo de la ética en el sentido académico. Hay dos tipos de forma de entender la ética. Vamos a ir explicando cosas para que tengamos los elementos constructivos suficientes para que cuando terminemos esta conferencia podamos echarnos un round en la Facultad de Filosofía sobre ética y moral. Hay dos formas de entender la ética. Una, la ética desde el punto de la filosofía más clásica, más abierta. La ética es el modo de relación de los animales humanos, cómo nos relacionamos. Pero también hay una parte de la ética que es la ética académica. Cuando hablamos de ética académica, estamos hablando de la disciplina filosófica que estudia la moral. Y dentro de la disciplina filosófica que estudia la moral, encontramos la axiología. Os voy a poner un ejemplo para que todos lo entendamos. Es como cuando decimos, ¿no? La arquitectura es la disciplina académica que
estudia la construcción de edificios, pero dentro de la construcción de edificios vamos a encontrar muchas más cosas. Vamos a encontrar, por ejemplo, una disciplina que estudie los materiales, otra disciplina que estudie la fortaleza de esos materiales, o incluso vamos a ver disciplinas que hablen sobre la estética de los materiales, el cómo se ven y cómo se conjugan estos materiales. Bueno, pues en la disciplina de la ética, desde el punto de vista académico, universitario sobre todo, cuando trabajamos desde la universidad, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral y dentro de ella está la axiología. Esto es importante ir haciendo estas definiciones para que veamos hacia dónde podemos ir. ¿Qué es la moral? Ahora mismo ya hay un montón de gente que está diciendo, madre del amor hermoso, la hora que me queda por delante de escuchar. Sí, esta charla va a ser muy técnica, muy filosófica y yo voy a intentar explicarlo con peras y manzanas porque yo ya estaría corriendo camino de la cafetería, ¿de acuerdo? Entonces, pues espero que ustedes no hagan lo propio y que me escuchen. Vamos a ver si lo podemos hacer fácil. ¿Qué es la moral? Bueno, lo primero es entender que los animales humanos, nosotros, somos animales que formamos parte de un sistema. Hay dos tipos de sistemas en la naturaleza de las cosas, hay dos tipos de sistemas en la vida, en el mundo. Estos dos sistemas son sistemas simples y sistemas complejos. Cuando hablamos de un sistema simple, es un sistema en el cual sabemos perfectamente cómo interaccionan las partes que lo componen. Esto es muy importante. Por ejemplo, un reloj, ya sea este reloj o cualquier reloj, un reloj está compuesto de multitud de pequeños sistemas. Tiene un sistema de cuerda, o tiene un sistema de propulsión, o tiene un sistema de reserva de energía. Son muchos sistemas que componen un reloj. Sin embargo, a pesar de toda esta aparente complejidad, no deja de ser un sistema simple. Conocemos todas las partes que lo componen y sabemos qué sucede pues, cuando le damos cuerda, cuando ponemos la hora, cuando lo programamos para que mida un espacio de tiempo, etc. Esto es un sistema simple. En la naturaleza hay muchísimos sistemas simples o incluso para aterrizarlo aún más, cualquier de los sistemas informáticos que estamos usando ahora mismo, una laptop, un teléfono, una tableta, son sistemas simples a pesar de su aparente complejidad y sabemos cómo funcionan, sabemos que uniendo una pieza con otra tenemos un resultado. Sin embargo, hay otro tipo de sistemas en la naturaleza que se llaman sistemas complejos. Y aquí es donde se va a poner esto muy interesante, porque inmediatamente ya vais a poder empezar a hacer analogías con el deporte, porque de esto se trata esta charla, empezar a hacer analogías con el deporte. ¿Qué es un sistema complejo? Un sistema complejo es un sistema en el cual, aunque aparentemente conozcamos todos los elementos que lo componen, no sabemos a ciencia cierta qué va a suceder cuando estos elementos empiecen a interaccionar entre ellos. Os lo pongo fácil. Vamos a hablar de la climatología. Hay una ciencia que se dedica a estudiar el clima. El clima es un sistema complejo. Podemos saber qué son las temperaturas, qué es el intercambio de temperatura. Podemos saber qué son las altas o las bajas presiones. Podemos definir perfectamente un anticiclón o una borrasca. Podemos más o menos empezar a predecir qué va a suceder en las siguientes horas, pero es tan complejo, o sea, en ese sentido, se nos escapa tanta información cuando estos sistemas empiezan a actuar entre sí, que al final no podemos predecir a ciencia cierta qué va a pasar. Y de hecho, son muchísimos los casos en la historia de la televisión, por ejemplo, que se ha atrevido el hombre o la mujer del tiempo a decir mañana, sobre todo el hombre, claro, mañana va a llover seguro y si no llueve me afeito el bigote y al día siguiente pues tiene que aparecer con el bigote rasurado simplemente porque pues, no acertó. Y es porque es un sistema complejo. Bueno, ¿cómo lo aterrizamos ahora? Bueno, un sistema complejo es todo sistema en el que el hombre está involucrado. Cuando el ser humano está en un sistema, inmediatamente se convierte en un sistema complejo, porque no sabemos qué va a suceder cuando varios seres humanos interactúan entre sí. De hecho, en el mundo de la academia, en el mundo universitario y del estudio, nosotros estamos intentando siempre simplificar cualquier sistema donde esté el ser humano. Las leyes intentan simplificar, intentan regular
qué va a pasar cuando nos juntemos y haya intenciones diferentes de los seres humanos cuando interactúan entre sí, o cómo deben de actuar para, en el fondo, el beneficio común de todo el mundo. Los médicos trabajan sobre la biología humana y también se dan cuenta de que es un sistema bastante complejo, aunque más sencillo, si pensamos en el mundo del Renacimiento, cuando entendemos que el hombre es una máquina. Pero inmediatamente, cuando dos de estos hombres los ponemos en juego, tenemos otro problema y aparecen los psicólogos, los psiquiatras, empiezan a aparecer todo tipo de disciplinas, la sociología, que intenta definir qué pasa cuando los seres humanos se juntan porque somos un sistema complejo. Esto es algo común y aquí es donde aparece el término moral. ¿Qué sucede con los sistemas complejos? A nuestro modo de entender el mundo, pues que nos generan ansiedad, nos generan incertidumbre. El ser humano es un animal muy miedoso. Nosotros somos muy miedosos por nuestra propia constitución biológica. Somos miedosos. Somos miedosos porque sabemos que somos débiles, estamos expuestos a las inclemencias del tiempo, de la vida y sobre todo estamos expuestos a las intenciones de los otros. Y eso nos da mucho miedo. Nos da miedo porque no sabemos cómo va a actuar determinada persona o determinado grupo de personas cuando interactúen con nosotros. De hecho, tenemos toda una serie de sesgos cognitivos que intentan protegernos constantemente de esto. Hay muchísimos ejemplos. Un ejemplo de sesgo cognitivo, esto les va a hacer gracia, y más, bueno, a lo mejor no les hace maldita la gracia, pero cuando en México la gente tiene hambre y tiene mucha hambre, llega a decir que le duele la cabeza de hambre. No, es que me duele la cabeza, ¿de qué? Porque es que tengo mucha hambre. Esto es un sesgo cognitivo y cualquier mexicano puede decir, bueno, todo el mundo tiene cabeza, todos los seres humanos del planeta pasan hambre en algún momento de su vida, es lógico pensar que en todos los rincones del mundo, cuando un ser humano tiene hambre, le duele la cabeza. Pues no es verdad, no es cierto. Esto es un sesgo cultural de México y de hecho en España, porque yo soy de allí y puedo compartirlo, cuando la gente tiene mucha hambre, no asociamos el dolor de cabeza con el hambre, sino el bostezo. Yo sé que suena bastante estúpido, pero esto es un sesgo cognitivo porque intentamos solucionar las incertidumbres de sistemas complejos. Y entonces en España, cuando los niños empiezan a bostezar, las madres o las abuelas, mi abuela me decía, ¿tienes hambre? Y pues tú podías decir, pues no tengo hambre, pues tengo sueño, estoy cansado. Pero claro, a base de insistir, acabas diciendo, pues sí, pues tengo hambre. Y finalmente acabamos uniendo una cosa con la otra. Estamos llenos de sesgos cognitivos. Este sesgo, por ejemplo, es un sesgo etnocentrista. Los seres humanos creemos que lo particular que nos pasa a nosotros en nuestra cultura debe de ser lo general para toda la cultura, porque en el fondo lo que estamos intentando es erradicar la incertidumbre, el no saber cómo sienten y actúan los demás. Y cuando hablamos de moral, estamos hablando de una construcción, y ya veréis por qué os tengo que hablar de moral. Yo sé que a lo largo de la presentaciones que se han hecho en esta jornada ha sido, Alejandro lo decía muy bien, decía, no me quiero meter en filosofía, no me quiero meter en estos jardines, ¿no? Bueno, pues yo me tengo que meter porque me presentan como filósofo y divulgador, pues no tengo más narices que meterme en este jardín. La moral es una construcción cultural que intenta eludir la incertidumbre de los sistemas complejos que formamos los seres humanos. Me explico, para que no nos volvamos locos y no nos estalle la cabeza. Cuando los seres humanos se juntan, cuando empezamos a generar cultura, tribus, civilizaciones, nos inventamos, literal, nos inventamos aquellas reglas a las que después los filósofos hemos llamado morales. Nos inventamos una serie de reglas para que cuando interactuemos entre nosotros eliminemos la incertidumbre. Os lo aterrizo en cristiano antes de que alguien ya empiece a vomitar encima del teclado de su laptop. Esto es fácil de entender. Vamos a poner un ejemplo judeocristiano. Cuando aparece el decálogo de Moisés, aparecen los 10 mandamientos, ahí tenemos una estructura moral inventada. Bueno, ahora habrá alguno que diga, no, Vico, ¿cómo crees? Fue el dedo de Dios. Bueno, lo que ustedes quieran. Si quieren creerse el cuento de ciencia ficción, se lo creen, y si no, pues no. Pero cuando hablamos del decálogo judío-cristiano, estamos hablando precisamente de un código de conducta para erradicar la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que nos dice de repente, no mentirás, o no dirás falsos testimonios, ¿no? O nos dice, no matarás,
no robarás, no desearás a la mujer del prójimo. Muy interesante que aparezca esto, y no diga no desearás al hombre del prójimo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos también aquello del patriarcado y estos rollos, ¿no? Aparecen una serie de reglas porque lo que intentan es evitar la incertidumbre. O sea, me puedo imaginar perfectamente que en esta época de Moisés, pues había un montón de buen rollo por la mujer del prójimo, ¿no? Y entonces, pues tuvieron que ponerlo en una tabla para que dijeran, no te pases, no tires a la mujer del prójimo. Fundamentalmente, lo que se intentó hacer y se intenta hacer en todas las culturas es buscar estos elementos que a criterio de cada pueblo y de cada civilización son los correctos para poder vivir mejor. Y vivir mejor es vivir sin el miedo de qué va a hacer el otro, cómo el otro va a actuar sobre mí. En ese caso, tenemos que una primera construcción moral es esto. Pero ¿sobre qué se sustenta esto? O sea, este código de conducta que todas las morales en todas las épocas y en todos los espacios humanos han inventado, ¿en qué se basan? Esto es interesante, porque podríamos decir que las morales son universales, y aquí es donde aparece la palabra universal, valores universal. Inmediatamente empezamos a unir una cosa con la otra, pero es un error y ahora van a ver ustedes por qué. Toda cultura tiene un desarrollo moral, pero todo desarrollo moral tiene una serie de pasos comunes, aunque entre sí no sean iguales. Esto es importante, tomen nota que cae en el examen. Toda moral tiene tres patas fundamentales, tiene tres elementos de sustentación y todos los pueblos comparten de esos tres elementos. Voy a empezar por los últimos para no desvelar el secreto, ¿no?, de esta charla. El primer pilar de toda construcción moral es el espacio y el tiempo. O sea, no es lo mismo la construcción moral de los Yanomamis en la selva del Amazonas hace, yo qué sé, 10.000 años, básicamente no han cambiado absolutamente nada en los últimos milenios. No es lo mismo esa construcción moral que una construcción moral que podamos hacer cuando los seres humanos por fin colonicen Marte, ¿no? Cuando colonicemos Marte, el espacio y el tiempo me refiero al tiempo histórico, y el espacio, si me refiero al espacio geográfico, marcará la construcción moral de ese momento. Y esto ha pasado constantemente. No es lo mismo una construcción moral, por ejemplo, en el siglo VI después de Jesucristo en Arabia, que una construcción moral en el siglo VI en Mesoamérica. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Arabia en aquel momento sufrían, por ejemplo, la peste porcina africana. La peste porcina africana es un tipo de enfermedad que hace, bueno, que incomible el cerdo y además peligroso para la salud, de tal manera que cuando empezaron a desarrollar su construcción moral, una de las cosas que dijeron es no comamos cerdo. No comamos cerdo simplemente porque podemos morir, de tal manera que dentro de ese espacio físico, geográfico, y en esa época no comer cerdo formó parte de su construcción moral. Obviamente estoy aludiendo a uno de los principios del Corán donde se prohíbe el comer cerdo, ¿no? Pero no era porque les cayeran mal los cerdos, a nadie le puede caer mal un cerdo, porque del cerdo se come uno hasta los andares, ¿no? Del cerdo hasta las pezuñas. Sin embargo, si nos vamos a Mesoamérica, esto no tenía ningún sentido porque no había cerdo. Así que, bueno, había una especie de cerdito salvaje ajabalinado, pero que nada que ver con este animal que todos tenemos en la cabeza y que estamos comprando ya una pierna congelada para el día 24 meter en el horno con clavos de olor, ¿no? De tal manera que dentro de cualquier construcción moral aparece como algo muy importante el espacio geográfico y aparece la temporalidad histórica. ¿En qué momento de la historia? Hoy en día no tendría sentido que en Arabia no comieran cerdo. La peste porcina africana existe, pero ya está muy controlada. Se puede comer cerdo en cualquier sitio. Sin embargo, aquí aparece la segunda pata de cualquier construcción moral, que se llama la tradición o la costumbre. Esto es muy importante también tenerlo claro. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra moral viene de aquí, viene de costumbre. Moris es el término latino de la palabra moral, es el origen de la palabra moral, y en latín significa costumbre. O sea, la costumbre es muy importante porque la costumbre es un conocimiento heredado a lo largo de los siglos y de los milenios que modifica nuestra forma de conducta, modifica nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros. No es gratuito que cuando las feministas se quejan, y con justa razón, del patriarcado,
sea algo fundamentalmente de origen occidental. Y es que en gran medida los griegos y los pueblos anteriores a los griegos eran profundamente machistas. El papel de la mujer en el mundo clásico griego era el papel de una posesión más de la casa, e incluso había esclavos que tenían rangos superiores al de las mujeres. Y la mujer podía tener cierta participación en el mundo público si era determinada mujer con determinado trabajo. O sea, fundamentalmente hablamos de una especie de prostituta, se llamaban etairas, y estas tenían cierta acción social. El resto de las mujeres no eran más que eso, la posesión de un hombre formaba parte del mobiliario de la casa, y si leemos a los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, nos damos cuenta que la mujer es absolutamente despreciada, tan despreciada por el bueno de Aristóteles, por ejemplo, que se confundió en el número de dientes que tienen. Yo sé que esto suena muy raro, pero Aristóteles afirmaba que los hombres tenían una cantidad de dientes y las mujeres otra. Aristóteles decía que las mujeres tienen otra cantidad de dientes diferentes a las del hombre, y eso demuestra que Aristóteles en su puñetera vida le abrió la boca a una mujer para contarle los dientes, ¿no? O sea, simplemente no le importaba, le parece una cosa que no era ni siquiera de tratar científicamente, cuando Aristóteles ha quedado en la tradición como el padre de la ciencia, no del método científico, pero sí el padre de la ciencia. Así que la tradición es muy importante, y de hecho las tradiciones siguen vertebrando nuestro mundo, el mundo actual. Es muy interesante cuando hablamos de tradiciones, y aquí en México nos encontramos un eclecticismo cultural bestial sobre el mundo de la tradición, cómo la tradición nos da identidad, aunque muchas veces no sepamos exactamente de dónde vienen o hayan sido mínimamente manipulados por alguna coyuntura política. El Día de Muertos en México es muy importante, pero coincide milagrosamente, cuando le presta connotación prehispánica, pues coincide con fiestas católicas de imposición colonial, ¿no? Por ejemplo. O buscando el sincretismo sin querer verlo, nos damos cuenta de que uno de los pueblos que también hacían ofrendas a sus difuntos eran los latinos. Los latinos el día 1 de noviembre, porque eso sí lo tenemos nociones escritas de eso, el día 1 de noviembre los romanos iban a los cementerios, a los panteones de la antigua Roma, y en las tumbas romanas, lo podemos encontrar en la necrópolis de Carmona, en mi ciudad de Sevilla. En la necrópolis de Carmona vemos como las tumbas de los romanos tienen unos agujeros por los cuales el día 1 de noviembre se reunía la familia alrededor de la tumba, y por el agujero de la tumba le metían vino, bueno, le daban al muerto lo que más le gustaba al muerto en vida. ¿Les suena de algo esto? Bueno, pues vemos que las tradiciones muchas veces se pierden en el albor de los tiempos, pero siguen siendo vertebrales para nuestro mundo. No solo tradiciones casuísticas o folclóricas como el Día de Muertos, sino tradiciones de ámbito más moral, como el tema de la relegación del papel de la mujer en la vida social, que no en la familia. Que esto también es interesante, que no he escuchado muchos discursos feministas cuando nos hablan del matriarcado. Yo creo que las culturas latinas no somos patriarcales, somos matriarcales. De hecho, es la madre la que transmite valores a los hijos e hijas. Somos una cultura profundamente matriarcal, porque el padre es el proveedor y no está en casa, ¿no? Entonces, los que tenemos cierta edad, pues no hemos visto a nuestra madre trabajar fuera de casa, sí muchísimo dentro de casa, pero los valores los transmiten, los valores familiares de los que el coach hablaba hace un momento, los transmiten las madres. Esto es muy interesante también, y creo que habría que refrescar esto. De hecho, y no me estoy inventando nada, cuando hablamos de el patriarcado cultural, quien lo transmite es el matriarcado familiar. O sea, son las madres las que transmiten estas ideas machistas, o lo han hecho a lo largo de los años, por supuesto por la presión histórica. Así que ya tenemos dos patas muy importantes para cualquier construcción moral, que, como les decía al principio, no es más que un sistema para impedir la incertidumbre, el miedo ante lo que el otro me pueda hacer. ¿Y cuál es la tercera pata? Si el primero es el marco espacio-temporal y el segundo es la tradición o la costumbre, que da nombre a la moral, la tercera pata es la axiología, los valores. Los valores es la tercera pata de este tripié que forma la moral. ¿Y qué son los valores? Porque ya he estado escuchando en la última hora cómo se le han dado mucha fuerza al tema de los valores, porque, pues sí, hay 13 formas, según la Real Academia de la Lengua, de afrontar qué son los valores. Bueno, el origen del valor, como os he dicho, es la palabra acción, no el fregatraste, sino la palabra griega, acción, es lo que es valioso. Pero hay una forma de definirlo mucho más sencilla,
que creo que a partir de que me la oigan van a asimilarla como propia porque es más fácil, es más fácil de entender. Un valor son, o los valores son los aspectos del carácter humano al que le damos validez, a lo que premiamos. El carácter humano tiene fundamentalmente dos desarrollos. Cuando decimos el carácter de un niño, el carácter de un ser humano, tiene dos formas de entenderse. Uno es un carácter heredado. Heredamos rasgos del carácter de nuestra familia, del carácter de nuestros padres, ¿no? Eso está ahí presente. Esto todo el que tenga o haya tenido hijos y haya estado presente en el desarrollo de sus hijos se habrá dado cuenta. ¿Cómo es posible que mi hija, o digo mi hija porque yo lo veo en mis hijas, ¿no? ¿Cómo es posible que estas dos enanas que tienen 2 años sean capaces de heredar sin darse cuenta, o sea, actuar como su madre en determinadas circunstancias o como su padre en determinadas circunstancias si no tienen la capacidad de asimilación desde el pensamiento de qué es eso? Actúan de manera natural, espontánea, demostrando carácter, demostrando ciertos aspectos de su carácter. Y para seguir con la analogía, en este sistema dualista hay 2 formas de desarrollo del carácter. Una, la heredada de manera biológica, atento, no estoy hablando de heredada de manera familiar por aprendizaje, no, de manera biológica, y esto tampoco me lo invento yo. Sabemos que en la transmisión genética hay una fuerte carga de aspectos del carácter. Si de un padre o una madre anodinos, aburridos y poco activos, seguramente tendrán hijos anodinos, aburridos y poco activos, aunque el hijo haya sido secuestrado de esa familia y llevado a otra parte del mundo. De repente encontramos estos aspectos del carácter. Se hicieron una serie de estudios bastante, perdónenme el latín, bastante hijoputesco, en el siglo XVIII y XIX, separando a bebés, también a Hitler le gustaba mucho estas estupideces, separando a bebés que eran gemelos o eran mellizos y viendo cómo una vez separados a lo largo del tiempo y recibiendo educaciones diferentes, había aspectos del carácter que eran similares en ambos, y eso era por la carga genética, la carga biológica que tenían y no por el aprendizaje. Ergo, la segunda parte de este dualismo del carácter es el aprendizaje, es lo que aprendemos. Hay aspectos del carácter que son aprendidos. ¿Y aprendidos de dónde? También el coach estuvo hablando de la cuestión familiar, la compañera Alejandra también lo enmarcó en el ámbito de lo social o en el ámbito de lo deportivo, pero el ámbito de lo deportivo es el ámbito de lo social. Los aspectos del carácter que premiamos en determinado espacio-tiempo y según nuestros valores, según nuestras morales, nuestros códigos, esos son precisamente los que llamamos valiosos. Esto es importante que lo entendamos tal cual. O sea, lo explico fácilmente. Un niño que demuestra ciertos aspectos del carácter, por ejemplo, un niño que es belicoso por naturaleza. El niño nace y el niño le encanta el conflicto. Eso no significa que el niño sea malo, el niño no entiende de buenos y de malos. Eso ya son construcciones morales, eso ya es la interpretación que hacemos de esa acción. El niño es belicoso, le gusta la confrontación, le gusta enfrentarse a otros niños, le gusta quitarle las cosas de las manos. Eso hoy en día, en que estamos en un mundo hipertolerante, políticamente correcto, donde estas cosas pues no las vemos valiosas. Para nosotros esto ya no es un valor. Esto podríamos decir que es, bueno, es un antivalor, si queremos decirlo. Y entonces el trabajo de los padres será, y el de los profesores, cambiar esa forma de ser del niño. Esto es peligroso en el sentido de que si es un aspecto de su carácter biológico, vamos a luchar contra su propia biología. Pero bueno, en el fondo los animales humanos somos animales de costumbre y constantemente luchamos contra nuestra biología. De hecho, ahora me estoy acordando de no desear a la mujer del prójimo. Básicamente, como primates somos promiscuos y deberíamos de ser, no potenciar la monogamia. Sin embargo, bueno, en algún momento alguien dijo que esto era interesante, que esto era un valor y se empezó a promover la monogamia. Vamos en contra entonces, tanto en hombres como en mujeres. Les recuerdo el último estudio sobre infidelidad en México, me encanta recordarlo, el último estudio sobre infidelidad en México arrojaba el dato de que las mujeres y los hombres son igualmente promiscuos. El único problema
problema, que los hombres somos medio idiotas y vamos fanfarroneando de ello, y las mujeres son mucho más inteligentes, se lo guardan, y entonces tenemos casi un 30% de niños que no son de sus padres. Esto es muy divertido y da para hacer chistes y contar lo que quieran, siempre que no te toque a ti. Claro, si el niño se parece al vecino, te empiezas a molestar, ¿no? Hay algo que no te gusta. Lo que os quiero decir con esto es que cuando hablamos de valores, los valores también van ceñidos al espacio-tiempo. Ese niño belicoso, ese niño que le gusta la confrontación con el otro, que os acabo de nombrar de una manera biológica, en determinados momentos históricos, nos vamos a la Esparta del año 400 antes de Jesucristo, es justo el valor a potenciar en esa sociedad, porque era una sociedad, la espartana de hace 2400 años, profundamente beligerante, profundamente belicosa, que preparaba a sus ciudadanos para que fueran todos guerreros. Acordaros de la película de 300 y vamos acercándonos a eso, ¿no? En ese momento, esa acción de ese niño era un valor. Sin embargo, fíjense cómo funciona el tema de la moral y cómo funciona este tema de la filosofía y de la ética con respecto a nosotros como seres humanos. Sin embargo, la moral llega un momento, esa construcción que se basa en valores, tradición y está determinado por el espacio-tiempo de cada cultura, llega a ser tan importante para nosotros que la asumimos como nuestra forma de vida. Y aquí es donde nos estamos acercando a la segunda parte del título de esta conferencia, que les recuerdo era la axiología, o sea, el mundo de los valores, del juego limpio en la salud física y mental de los deportistas. Verán, vivir fuera de la moral no es imposible, pero no es deseable. Se puede vivir fuera de la moral tiene estructuras que lo permiten, y de hecho hay gente que vive fuera de la moral, que es a los que llamamos amorales, no inmorales, amorales. Un amoral es una persona que vive completamente fuera de la moral. Para que se den cuenta de la diferencia entre la palabra ética y la palabra moral, que muchas veces mal utilizamos como sinónimos, cuando hablamos de ética es imposible decir que alguien es inético o aético. Solemos maldecir que alguien es poco ético. Inmediatamente necesitamos ese adverbio de cantidad para poder modificar el sustantivo. Pero realmente no se puede ser poco ético. Se es ético o no se es ético. Y todo ser humano, por ser humano, es ético. Sin embargo, en el juego de la moral sí podemos ser amorales. O sea, decir, este sistema moral no lo comparto, la tradición de la que viene no es la mía y me mantengo fuera. ¿Cuándo encontramos los amorales? Bueno, pues nos encontramos los amorales. Un amoral, por ejemplo, eran los españoles que en 1521 llegaron a las costas de México, o 1519, llegaron a las costas de México a ojos de los que ya estaban aquí. Los que ya estaban aquí tenían un sistema moral basado en su propia tradición, en sus propios valores y en su marco espaciotemporal, y cómo actuaban, o repostulo la entonación de la oración. ¿Y cómo actuaban los españoles que llegaron a las tierras de Veracruz en esa época? Era una forma completamente descontextualizada de su propia realidad. De tal manera que para ellos, todos ellos eran amorales, porque no se acercaban en nada a cómo ellos entendían la vida y cómo debía de ser. Por eso generaban tantísima incertidumbre, porque alguien que es amoral da miedo porque no sabes cómo va a actuar, y viceversa, ¿eh? También para los españoles que llegaron en esa época, pues los nativos originarios eran amorales, y de hecho la gran justificación de la conquista, o sea, justificar el llevarse el oro y la plata, era el cambiar su moral, imponer la moral hegemónica europea, fundamentalmente de régimen cristiano, que creo, según los últimos 7 millones de mexicanos que fueron el otro día a la Basílica, funcionó muy bien, lo hicieron fantásticamente bien. Pudimos independizarnos de los españoles, pero no de su código moral. Y esto es muy importante, porque los códigos morales determinan todas las culturas. Y de hecho, cuando hablamos de moralidad y de amoralidad, hay una palabra, y aquí es donde nos vamos acercando al juego limpio, hay una palabra que es el inmoral. El inmoral es aquel que, conociendo las reglas del juego, las va a adaptar siempre a su beneficio o en su momento a su forma. Y va a decir, no, mire usted, sé que no debo de doparme, pero en este momento me voy a saltar el juego moral. Cuando se hace de esa manera, sapiente de lo que se está haciendo,
generamos un conflicto enorme en el mundo de la filosofía. ¿Cuál es el conflicto? Permítanme que les cuente, que les lea una frase del bueno de Cícero, un filósofo latino. Dice Cícero: cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás. ¿Esto qué es? Esto es una repostulación de una frase de Sócrates. Sócrates decía: aquel que conoce el bien no puede obrar mal. Para los filósofos, una vez que se estipula la moral, o sea, una vez que tenemos una regla, actuar mal es actuar en contra de nuestra propia condición de seres humanos. Y esto genera un conflicto. Para los filósofos, actuar mal debería de ser actuar mal porque no sabes que estás actuando mal. Pero cuando actúas mal a sabiendas de que estás actuando mal, tu situación dentro de la sociedad, el saberte que formas parte de un todo, debe de entrar en conflicto con otra cuestión filosófica que es la conciencia o la autopercepción de uno mismo. Verán, el título de esta charla tiene una doble lectura y una doble lectura muy comprometida. Y yo sé que hemos estado hablando de valores y hablamos del modelo de hombre, que me ha gustado mucho esa expresión del modelo de hombre de José Luis Canales, porque realmente cuando hablamos del modelo de hombre, esto es un término del Renacimiento, ¿no? El modelo del hombre. Esto es algo puramente del Renacimiento. Pero esto tiene un problema muy serio. O damos por hecho de que el que actúa mal actúa desconociendo qué es lo que debería de hacer, o somos maquiavélicos y decimos, no, el que actúa mal obra sabiendo lo que hace y le importa un pito. Si esto es así, si le da exactamente igual obrar mal, hay una parte de esta conferencia, del título que me han propuesto para esta conferencia, que hace aguas. Porque cuando hablamos de la zoología del juego limpio, o sea, de los valores del juego limpio, que fundamentalmente estamos hablando de la honestidad, o sea, del jugar en relación o respetando las reglas que nosotros mismos hemos puesto al juego, eso es la honestidad. O sea, la honestidad es acatar la moral particular, o sea, las reglas particulares de ese juego, o actuamos así y entonces cuando rompemos las reglas del juego nos sentimos mal porque habíamos aceptado el juego honesto de jugar bien con respecto a las reglas, o nos importa un pito. Y si nos importa un pito, entonces no hay ningún conflicto con la salud física o mental. ¿Por qué? Porque actuamos como inmorales sabiendo que lo estamos haciendo mal. Esto es un problema en el mundo de la filosofía, en el mundo del derecho, en el mundo de la sociología, porque hay la posibilidad de actuar mal sabiendo que estás actuando mal. ¿Por qué? Bueno, porque en el deporte, sobre todo en sus orígenes, era muy difícil el reglar o el poner algún tipo de sanción. De hecho, los primeros maratones eran muy divertidos. No sé si recuerdan ustedes las anécdotas en las primeras Olimpiadas, aquellas del varón Pierre de Coubertin, cuando se realizan los primeros maratones, este sentimiento del juego limpio o este sentimiento también de la pureza de espíritu del deportista, de las reglas de actuación del deportista, como por ejemplo el tratar a su cuerpo como un santuario. Esto es algo muy propio del deporte, de ciertos deportes. Si hablamos del culturismo, por ejemplo, del fisiculturismo, vamos a ver si es santuario o no cuando se ciclan este tipo de rollos, ¿no? Pero pensemos que en ese momento, cuando se hacen este tipo de los primeros maratones, no ponían agua, pusieron vino. En los primeros maratones pusieron vino. O sea, iba el corredor y cuando se acercaba al puesto de habituaje, en vez de tener agua, tenían vino. Y agarraron unas borracheras de campeonato, ¿no? Porque ese sentido del juego limpio, como hoy lo entendemos, ese santuario del cuerpo, ese comportamiento honorable que hoy se le quiere dar, pues no era así, por lo menos en esas disciplinas. Sí había otras disciplinas muy honorables, como era el mundo del pugilato, donde, bueno, pues ya sabemos que había una serie de reglas que participaban de un código de honor, ¿no? Incluso también en algunas disciplinas de la hípica, por ejemplo. Pero en otras disciplinas no tenían nada que ver con eso, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de la zoología del juego limpio y hablamos de la salud física, tenemos que hacer un ejercicio que criticaron los cínicos hace 2300 años. Les explico. Cuando estamos hablando de zoología y estamos haciendo todo este tipo de charlas y hablamos sobre valores, estamos hablando de seres humanos imaginarios o ideales. Esta es la realidad. O sea, perdónenme
que le ponga un pie en el suelo, pero es la realidad. Estamos hablando de seres humanos ideales, estamos hablando de deportistas ideales, deportistas estudiantes ideales, estamos hablando de una serie de reglas que mitificamos y vemos como el paradigma sobre el cual deberíamos de estar edificando esto, y es real. O sea, eso sí es cierto, es el paradigma sobre el que estamos edificando, pero en el fondo nuestros deportistas, cualquier deportista del mundo, no es más que una parte proporcional del mundo en el que vive. Y si en el mundo en el que vive la inmoralidad campa a sus anchas, o el juego de la doble moral, que esto es algo muy propio también de toda construcción moral, esto no sé si no lo he comentado, pero forma parte de toda moral. Las morales tienen una serie de reglas que son comunes entre ellas, ¿no? Toda moral, por ejemplo, estoy leyendo una parte de mi último libro que tengo aquí para utilizarlo de acordeón. Toda moral, por ejemplo, precisa de una legitimación. Todas las construcciones morales necesitan estar legitimadas, ya sea por un dios, por un rey, por quien tú quieras, por, yo qué sé, una paloma blanca, pero necesitan un tipo de legitimidad para que todo el mundo lo asuma, ¿no? Son promovidas y defendidas por un grupo de personas en concreto. O sea, en este caso pueden ser legisladores, pueden ser policías, pueden ser profesores dentro de un sistema académico. Somos los que tenemos que arreglar el buen uso y el buen desarrollo de la convivencia con respecto a una serie de códigos de valor, que es lo que antes el coach puso, ¿no? Sacó aquello de valores UNAM, que ya tiene unos años. Hay un texto nuevo refundado del rector Enrique Graue sobre los valores, pero bueno, eso está bien, y de hecho cuando trabajábamos en DGACU trabajamos sobre eso. Toda moral establece qué está bien y qué está mal, por eso el bien y el mal no son universales y dependen de cada moral, igual que los valores no son. Todas las morales son excluyentes, o sea, todas las morales dicen esta es la buena, las otras no son buenas. O sea, llegan los españoles y dicen la mía es la buena, la vuestra no. También lo intentaron ellos, pero fueron los que perdieron, así que se impuso la que vino de fuera, ¿no? Todas las morales tienen la oportunidad, y aquí es donde se pone interesante, la oportunidad de ser burladas. Todas. Incluso las nuestras en el deporte, todas tienen la oportunidad de ser burladas. ¿A qué me refiero con eso? Pues que podemos valorar mucho el juego limpio, pero si un día llegamos a la conclusión de que no está mal el doping, de un día para otro lo aceptamos, se pone, forma parte del nuevo código y aquí no pasa absolutamente nada, porque toda moral está sujeta al espacio-tiempo y a la determinación de las personas que están. Esto suena como muy escandaloso lo que estoy diciendo, pero bueno, cualquiera que se dedique al deporte en serio, en firme, sabe que las reglas de su disciplina deportiva cambian cada poco tiempo. No son las mismas reglas del vóley, por ejemplo, hoy que hace 10 años. No son las mismas reglas del básquet hoy que hace 10 años. No son las mismas reglas las de la Fórmula 1 hoy que el año pasado o las que vendrán el año que viene. Van cambiando y las vamos adoptando de tal manera que un juego no limpio en cierto deporte hace 10 años estaba sancionado, pero hoy no. Hoy no tiene ningún problema. Y esto, si hablamos de personas ideales y de conceptos ideales, tendría que generar un trastorno, un problema. Y de hecho, dentro de todo este juego que os estoy explicando de morales, la doble moral siempre está presente. Por ejemplo, hablamos del deporte en equipo, el básquet es un deporte en equipo como bueno, un ejemplo paradigmático, y sin embargo todos sabemos que en determinados momentos históricos ese deporte en equipo se trabajaba para que uno de esos jugadores fuera el que metiera todas las canastas, ¿no? Jordan en los Chicago Bulls, Magic Johnson en Los Ángeles Lakers, o sea, sí, todo muy bien, pero el balón se lo damos a este cabrón, que este es el bueno, ¿no? Entonces también estamos modificando esto. Y finalmente, todo sistema moral tiene también sus detractores, todo sistema moral, y en el deporte pasa exactamente igual. ¿Qué significa entonces esto de la salud física y mental de los deportistas cuando se rompen las reglas de los valores? En un mundo ideal, y ya voy terminando porque faltan 14 minutos, en un mundo ideal, en un mundo académico, fantástico, el mundo de las ideas platónico, cuando hablamos de valores y hablamos del juego limpio, en un mundo ideal, alguien que rompa las reglas del juego limpio, o sea, que actúe con unos aspectos de su propio carácter que van en contra de lo que consideramos valioso en ese momento, debería ser una persona que entrara en conflicto. Y en la filosofía esto se refiere, o sea, en la filosofía tenemos ejemplos de eso. De hecho,
un filósofo muy conocido, Epicuro, nos habla precisamente de esa ruptura de valores y de cómo el ser humano, cuando ve que esos valores se trastocan, puede entrar en cuestiones relacionadas con la ansiedad. De hecho, hablando de salud mental, que me lo ponían en el título de esta conferencia, la ansiedad es junto con la locura. Lo que pasa es que la locura es algo excesivamente literario, la ansiedad es mucho más fácil de aterrizarlo. La ansiedad es uno de los primeros trastornos de la salud mental determinado muy correctamente desde el mundo de la filosofía hace más de 2300 años. Fue Epicuro el que habló de que la ruptura axiológica, o sea, la ruptura con los valores tradicionales y la llegada de nuevos valores generaban ansiedad en la población, ¿no? Y esto es muy bonito. Y esto es muy bonito porque ahí vemos una correlación entre el mundo del pensamiento, el mundo de la moral, el mundo de la filosofía y el mundo biológico, el mundo físico. Sin embargo, también Epicuro, que de tonto no tenía un pelo, una de las cosas que nos explica que para solucionar estos problemas, lo mejor que hay, bueno, nos da un par de consejos, ¿no? Uno de los consejos que nos da Epicuro es que para luchar contra la ansiedad nos rodeemos de amigos, nos rodeemos de afectos, ¿no? Pero para este caso no nos sirve lo que nos dice Epicuro, en este caso, otro consejo que nos da, que es que seamos críticos. En el caso del deporte, cuando hablamos de la sociología del juego limpio, tenemos que entender que estos valores a los que les damos tanta importancia, los hacemos valiosos, son intrínsecamente valiosos porque nos permiten ser mejores seres humanos. Y mejores seres humanos no significa que haya un ojo que todo lo ve y que nos va a premiar por ser mejores. Esos son códigos morales de orden teológico. No, mejor ser humano es que la asunción de esos valores, de esos aspectos del carácter que premiamos, nos permiten vivir mejor con los demás y hacer una mejor sociedad. Y que la actuación inmoral, en este caso, la ruptura de este valor, a sabiendas de que se está obrando mal en contra de un sistema que todos hemos establecido y asumido como bueno, que son las reglas de determinados juegos o de todos los deportes, eso puede favorecer de manera inmediata a la persona que lo hace, pero destruye el tejido social, destruye la buena vida de la sociedad, la buena vida del deporte. ¿A qué me refiero con eso? Hay ejemplos, pues todos los que queramos, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, Neil Armstrong. Neil Armstrong, que ganó uno tras otro todos los Tours de Francia que se le ponían por delante, y que no me cabe la menor duda que ganó muchísimo dinero y que se enriqueció y gozó de fama, de éxito y de todo lo que queráis, cuando se descubrió que estaba dopado, cuando se descubrió que estaba haciendo un uso fraudulento de determinadas sustancias y que se le retiraron todos los títulos, sí, su vida personal no me cabe duda que la convirtió en un asco, aunque bueno, todo el mundo es capaz de reponerse de estas cosas y seguramente ahora estará dando charlas de coach ontológico y estas cosas, ¿no? No me cabe duda que seguramente le habrá sacado provecho. Lo que destruyó fue la buena prensa de un deporte como el ciclismo de alto rendimiento. Lo que hizo fue hacer que la gente perdiera el interés por ver el Tour de Francia, por ver el Giro de Italia o la Vuelta Ciclista a España o la que ustedes quieran. Lo que hizo fue que los patrocinios que entraban por millones en ese deporte empezaran a desaparecer, porque lo que hizo fue desprestigiar el deporte en sí en completo. Este es el problema real, no un problema de salud física o salud mental. Si estamos hablando de salud física en cuestión de dopaje, pues obviamente tiene sus problemas, ¿no? Es muy difícil encontrar ciertos deportistas de alto rendimiento que superen ciertas edades cuando han consumido ciertas sustancias. Esto es una evidencia y lo vemos, por ejemplo, como comentaba antes, en el fisiculturismo del más alto nivel. Es muy difícil ver un fisiculturista que supere los 60 años de edad. Suelen acabar con problemas cardíacos, la mayoría, si no antes, ¿no? Precisamente por el abuso de ciertas sustancias. Pero el gran problema de la ruptura de los valores, el gran problema de no jugar limpio, no es tanto una cuestión de salud física o mental del deportista,
Y esto hay que ser realista, o sea, el mundo está lleno de cabrones, perdónenme que os hable así. El mundo está lleno de gente mala, que obra mal, sabiendo que está haciendo las cosas mal y que sin embargo no tiene después ningún tipo de problema físico, ni dice, ay, qué malo he sido, qué mal lo he hecho. No, están en Acapulco, en grandes mansiones, pasándoselo muy bien o en Miami. Y ya está. Lamentablemente en el mundo no suelen ganar los buenos. Si eres bueno, no te suele ir del todo mal, pero si eres malo y lo haces bien, pues te puede ir muy bien económicamente hablando, incluso familiarmente hablando. O sea, no me cabe duda que hay gente que obra muy mal y que al final con su familia es muy feliz. El problema aquí del juego limpio o del no acatar las reglas del juego limpio y de romper estos valores tan importantes es el daño que se hace per se a toda la estructura del deporte y a toda la estructura y a todos los deportistas que están involucrados de una manera sana o insana, ya me da exactamente igual. Todos los que están en el deporte salen golpeados cuando hay una acción de este tipo. Y esto, nuevamente, y aquí vamos a ir cerrando el círculo, genera ansiedad. Esto genera problemas. ¿Yo qué culpa tengo si soy buen deportista, si trabajo con mi equipo, si acato las reglas, si juego limpio? ¿Yo qué culpa tengo que ahora esta determinada persona haya actuado de esta manera y haya ensuciado mi deporte y a mí me lleve por delante? Y entonces, pues se genera un poco este síndrome del vigilarnos el uno al otro y de ver que las cosas se hagan bien, ¿no? Y esto también es importante porque esto genera ansiedad y nuevamente porque los seres humanos somos así, los sistemas complejos lo hacemos cada vez más complejos, volvemos a arreglar, volvemos a ajustar, ponemos elementos coercitivos, ponemos sanciones y vamos haciendo este mundo cada vez una maraña más complicada, ¿no? Y esto, bueno, pues muchas veces yo creo que a lo que golpea fundamentalmente es al buen espíritu deportivo más que a otra cosa. Esto era un poco, en línea general, lo que yo quería comentaros. Sé que ha sido una charla súper espesa, muy compleja, con mucha terminología filosófica, pero es que, perdónenme, el título de esta jornada, de estos encuentros, pues redunda constantemente en el tema de los valores y era importante tratarlo en la magnitud necesaria de los mismos. Alguno me preguntará entonces, antes de que me hagan la pregunta, si es que queda alguien al otro lado, alguno me preguntará entonces, pero es que los valores no son universales. Pues no lo son. ¿Verdad? No son universales. Los valores son acomodaticios dependiendo del momento histórico y del tipo de sociedad que trabaje con él. Yo sé que suena raro, pero es que nos han vendido muchas veces ese discurso del valor universal. Verán, si queréis podemos hacer una concesión sobre el tema de la universalidad de los valores. Podremos incluso llegar a decir, bueno, sí, de acuerdo, hay ciertos valores que son universales, pero lo que no es universal es cómo los definimos en diferentes momentos históricos, por ejemplo, ¿no? Y esto también hay que tenerlo muy, muy presente. De tal manera que si queremos realmente tener salud mental en el sentido más griego de la palabra, que es ataraxia, y perdónenme, lo juro que esta es la última palabra que defino griega, ¿de acuerdo? Pero si queremos tener esta salud mental, que es fundamentalmente la ataraxia, o sea, el no tener ningún pendiente, tener la conciencia tranquila, el deporte necesita no solo de una reglamentación, sino de una interiorización personal. Necesita de un trabajo mental. Necesita de darse uno cuenta y valorar en su justa medida la acción que está teniendo, el para qué lo hace, qué significación tiene en el mundo y si merece la pena o no merece la pena estropear el trabajo de los demás por una cuestión personal profundamente egoísta y narcisista. Vivimos en un mundo individualista, vivimos en un mundo muy narcisista en el que nuestros logros no nos cansamos de ponerlo. De hecho, verán, es un orgullo, pero lo hacemos así. Y yo quiero recordaros, ya para terminar, algo que me parece que deberíamos de recuperar en el mundo del deporte, sobre todo en el mundo del deporte universitario, que no está tan contaminado por los incentivos económicos, aunque sabemos que hay otras universidades que sí lo hacen, la nuestra no, y eso debe ser motivo de orgullo. Y quiero recordarles una anécdota muy sencilla. Es la anécdota del gran general, de los grandes generales romanos, que después de una contienda exitosa, donde habían conquistado lo que queráis, ¿no? Cualquier parte del mundo, volvían a Roma. Cuando volvían a Roma, para ser recibidos por la población, recibirse el aplauso del público,
cuando volvían a Roma, laureados. Ya saben ustedes que esta tradición del laurel es una tradición griega, pero que se involucra mucho al mundo romano porque ellos maman mucho de la tradición griega, y en el mundo deportivo igual. O sea, la corona de laurel es el triunfo, es haber conseguido el logro. Cuando volvía el laureado, volvían de la siguiente manera. Fíjense qué cosa más interesante. Los primeros que entraban en Roma no eran ellos. Los primeros que entraban en Roma para recibir el aplauso del pueblo romano eran sus soldados. Soldados que debidamente habían sido desarmados. Estaba prohibido que ningún ejército entrara en Roma con armas. O sea, tenían que entrar desarmados en signo de paz. Y lo que hacían era mostrar los logros. O sea, si habían saqueado, yo qué sé, Etruria o Hispania o la Galia, mostraban los trofeos. Y en último lugar iba el general romano que había sido el capitán de esa batalla, ¿no? El que había dirigido a ese ejército. Y aquí viene lo bonito. Y aquí viene lo bonito, que creo que es un ejercicio de modestia que deberíamos de entender desde el deporte, para entender el deporte universitario como un valor en sí, que eso es algo que yo he defendido mucho cada vez que he dado una conferencia. No hablemos de los valores del deporte, sino entendamos el deporte como un valor en sí, y entonces giramos un poco esa axiología del mundo deportivo, tomándolo como algo valioso per se, sin tener la necesidad de agarrar valores de otros espacios y de otras regiones y ponérnoslas a nosotros, sino entender que el deporte es un valor en sí. Entraba el general romano, que iba a ser glorificado por César y por todo el pueblo, y detrás iba un esclavo. El esclavo era el que le sostenía la corona de laurel por encima de su cabeza. ¿Saben lo que le iba diciendo el esclavo? El esclavo le iba diciendo constantemente al general romano: memento mori, que en griego, en latín, significa recuerda que vas a morir, recuerda que eres humano. A pesar de que estás laureado, a pesar de que tienes la gracia del pueblo, a pesar de tu éxito, vas a morir. De tal manera que había que valorar en la justa medida esos logros y entender que si él estaba entrando en Roma para ser laureado, era por la grandeza de la propia Roma, no solo por su grandeza personal. Creo que cualquier logro deportivo es un logro para el deporte en sí, lo logre quien lo logre, y por tanto, cualquier ruptura del juego limpio es un fracaso de todo el deporte en sí. Si lo entendemos así, creo que le vamos a dar su justa medida, y es cuando podemos hablar realmente del deporte como un valor completo, sin necesidad de préstamo de otros espacios. Si todavía siguen vivos en la otra parte de la pantalla, pues me callo, ya pueden respirar tranquilos, ya solo falta una hora para que podamos salir corriendo a comer y que se olviden de todo lo que les he dicho. Muchísimas gracias por estar ahí.